Gracias, docente, compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema pronóstico. Siguiente diapositiva, por favor. El grupo está integrado por Gavilanes Jürgen, Orellana Miguel, Peralta Andrea, mi persona, Vera Yosin y Villalta Boris. Ya. Las técnicas y herramientas de pronóstico. Un pronóstico en el plano empresarial es la predicción de lo que sucederá con un elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. Se diferencia del presupuesto porque este último es el resultado de decisiones encaminadas a generar las condiciones que pronostican un nivel deseado de dicho elemento. Siguiente diapositiva. El pronóstico y los métodos de pronóstico. El objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre, dentro del cual se toman las decisiones que afectan el futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Aunque el pronóstico no sustituye el juicio administrativo en la toma de decisiones, simplemente es una ayuda en este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. El uso de los pronósticos. En el área del marketing se pronostica cómo va a crecer el mercado, cuál va a ser la participación propia y de los competidores. En el área de producciones se hace un pronóstico sobre el costo y la disponibilidad de la materia prima, el costo y la disponibilidad de la mano de obra. En el área financiera se pronostica cuál será la tasa de interés de referencia para los créditos y cuál será el nivel de las cuentas incobrables. En el Departamento de Recursos Humanos se requiere el pronóstico sobre el número de trabajadores, la rotación del personal, las tendencias de ausentismo, ya sea por vacaciones, entre otros, y las necesidades de capacitación. En el plano estratégico se pronostica acerca de los factores económicos, cambios de precios, costos y crecimientos de líneas de producto. A continuación, mi compañero. Yo voy a hablar sobre las características de pronóstico. Son más precisos para grupos o familias de artículos. Casi siempre es una forma fácil de desarrollar un buen pronóstico. Es consciente de las demás áreas de un negocio. Se basa el conocimiento adecuado del pasado relevante. La regla es que comportamientos ocurridos en el pasado son fuentes de predicción para un futuro. Tiene en cuenta el entorno político y económico. Un cambio de estas condiciones puede afectar y tener consecuencias. Todo pronóstico debe incluir un error de estimación. Es muy importante que el pronóstico vaya acompañado de una estimación tanto numérica para buscar un error. Es oportuno ya que para ganar cuota de mercado, introduciendo un nuevo producto o para retirar otro o evitar una crisis. Siguiente, por favor. Sí, tipo de pronóstico. Los pronósticos se pueden clasificar en, el primer criterio es el tiempo, es decir, existen pronósticos de corto o de largo plazo. El segundo, la posición en cuanto al entorno micro o macro, y como es de aquí, se generan diferentes tipos de detalles. Y por último tenemos los pronósticos en cuantitativos y cualitativos. El primero se enfoca en que emite un juicio una persona, mientras el otro se enfoca en procesos mecánicos. Siguiente. Importancia de la exactitud en el pronóstico. Es importante para toda empresa estimar el comportamiento futuro de algún proyecto y el tiempo que conlleve en ejecutarlo. Los pronósticos les permiten a los administradores financieros que anticipen los hechos antes de que ocurra cualquier evento financiero en la empresa. La tendencia de los pronósticos han hecho que las empresas tomen decisiones serias en el manejo de sus finanzas. Y por último, cabe recalcar que no hay que difundir precisión con exactitud de un pronóstico. Ser preciso con los datos erróneos o con el método inadecuado nos llevará a un resultado irreal. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de regresión lineal para pronósticos. El método de regresión lineal es un análisis, es un modelo que nos permitirá conocer la relación que existe entre una variable dependiente y una o más variables independientes. En pocas palabras, vamos a predecir con la mayor precisión posible el valor de la variable dependiente con base en las variables independientes. Para esto tenemos dos tipos de ecuaciones. Puede ser la ecuación de regresión lineal simple o la ecuación de regresión lineal múltiple.
Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una pequeña empresa y queremos conocer si mi página web está funcionando para aumentar las ventas de la empresa. En pocas palabras, queremos saber si existe una relación entre estas dos variables. Para empezar, tenemos que recopilar los datos, estandarizar los datos y lo podemos poner en la siguiente tabla. Por lo que tenemos acá, estamos contando los meses, las ventas que había ese mes y el número de usuarios en la página. ¿Sí? Vamos a utilizar la fórmula para la regresión lineal simple, porque además tenemos dos variables. Vamos a sacar lo que son las fórmulas para obtener cada uno de los valores que va a ir en la fórmula. ¿Sí? En la variable B va a ser 0.89, la variable A 1.7534. Esto va a cambiarse en la fórmula original de la regresión lineal simple, por lo que obtendremos que listo, supongamos que queremos hacer un pronóstico sobre la cantidad de usuarios necesario para poder vender 30 productos. En este caso, únicamente tendremos que sustituir la X por el 30 y obtendríamos 28,54 usuarios para poder vender esa cantidad de productos. El siguiente tema es planeación de proyectos. Para desarrollar un plan de implementación del proyecto y hacerlo efectivo, es necesario conocer y comprender tanto como sea posible sobre el proyecto y su entorno. El proyecto se caracteriza por un producto específico a alcanzar y los objetivos relacionados con el proceso de consecución de este producto, expresados en términos de coste, tiempo o plazo y calidad. El entorno como tal se refiere a todos los factores distintos del proyecto en sí, que pueden afectar el desarrollo del proceso de implementación del proyecto, como el mercado de recursos, el entorno político, las regulaciones, los factores económicos, etc. En otras palabras, para que un proyecto esté correctamente planificado, se necesita toda la información relevante para su desarrollo. Entre las principales razones que los administradores de proyectos son reacios a preparar planes adecuados para sus proyectos tenemos la falta de tiempo. Esta causal indica que la planificación solo una más de las actividades de las que se tiene que procurar el administrador del proyecto. La solución de problemas inmediatos provee realimentación inmediata, lo cual es más gratificador que la planificación, la que tiene que ver con eventos futuros y provee pocos resultados inmediatos. El desarrollo de un plan adecuado y realista es difícil y consume mucho tiempo. Muchos administradores piensan que pueden manejar las situaciones a medida que se producen, por lo que prefieren actuar en el momento. El desarrollo del plan de trabajo requiere tiempo y dinero. Lo importante es avanzar y no gastar en actividades superfluas. Los planes escritos proveen medios para la medición de resultados y comprometen a los administradores, lo cual no siempre es aceptado. Aun cuando una organización se haya impuesto a la meta de desarrollar un plan, existen ciertas razones que pueden hacer que este fracase, que pueden ser la falta de compromiso de alguno de los miembros del equipo del proyecto para cumplir sus responsabilidades, uso de planes típicos, sin considerar que cada proyecto es distinto, prioridades inapropiadas o inexistentes, falta de comunicación adecuada acerca del plan a todos los que conforman el equipo de proyecto, mala definición de los objetivos del proyecto, falla en la división del proyecto en etapas y la presencia de puntos no modificables, evitando un estado permanente de cambio. Programa poco realista, generalmente demasiado optimista. Programa financiero muy pobre, inconsistente con el programa del proyecto. Plan poco realista en la asignación del personal para el proyecto. Y por último tenemos la falta de contingencia, tanto de tiempo como de costo para enfrentar imprevistos. Las etapas para la preparación de un plan de trabajo. Por lo que hemos revisado, han salido estas etapas que podemos comenzar con la definición de los objetivos del proyecto, la división del proyecto en actividades, la determinación de la secuencia de las actividades del proyecto, asignación de responsabilidades en la ejecución de las actividades del proyecto,
estimación de la duración y el costo de las actividades para desarrollar un programa del proyecto, preparación del presupuesto del proyecto y por último tenemos la reconciliación del plan del proyecto con las restricciones de recursos, tiempos y recursos financieros. Por último tenemos este cuadro que nos indican los quién, los qué, los cómo, los cuándo, los con qué y los por qué para realizar lo que es la planeación de proyecto. Son preguntas que sirven para definir de manera indirecta las etapas necesarias para la preparación de un proyecto. ¿Cuándo? Un plan de ejecución en el tiempo. ¿Quién? Los participantes involucrados. ¿Qué? El diseño. ¿Con qué? Con los recursos asignados. ¿Y por qué? Los motivos, utilidad, ingreso, costo, otros motivos. Y el cómo, que es el plan basado en actividades. Importancia de la administración de proyectos. La administración del alcance de un proyecto tiene como objetivo asegurar que es suficiente, por solo suficiente cantidad de trabajo se lleve a cabo para entregar el resultado especificado para el proyecto. Tenemos que el desarrollo del concepto a través de los objetivos del proyecto. Definición del alcance a través de la estructura de división del proyecto. Autorización y ejecución del trabajo y realización del seguimiento y control del progreso del proyecto. Y por último, la puesta en marcha de la instalación o producto del proyecto. Es importante, al momento de plantear la misión del proyecto, tener una visión global del proyecto y lograr ver cómo éste se inserta en los planes departamentales, divisionales o corporativos de la empresa u organización. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fases de los proyectos. Como primer paso tenemos que definir. Los proyectos se implementan para satisfacer alguna necesidad, por lo tanto, el primer paso para administrar un proyecto es definir claramente la meta del proyecto, sus responsabilidades y entregables, y cuándo se deben alcanzar. Como segunda fase tenemos la planeación. La planeación conlleva desglosar un proyecto en actividades más pequeñas y desarrollar un calendario de proyectos, al estimar el tiempo requerido para cada actividad y calendarizar para que cumplan la fecha de entrega. Como tercer punto tenemos la organizar. Organizar involucra actividades como formar un equipo, destinar recursos, calcular costos, evaluar riesgos, preparar la documentación del proyecto y garantizar buenas comunicaciones. Como cuarto punto, controlar. Controlar involucra recopilar, evaluar reportes de estatus, administrar cambios según puntos de referencia y responder a circunstancias que puedan impactar negativamente a los participantes del proyecto. Y como último tenemos cerrar. El cerrar un proyecto implica estadísticas, liberar y o registrar personas y preparar una lista de lecciones aprendidas. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que es el control de proyectos, tenemos que los controles de proyectos son un conjunto de procesos que se implementan para comprender e incidir en los tiempos y el dinero necesario para un proyecto. Cada control de proyectos se centra en una parte específica del plan del proyecto, como el cronograma, los recursos o los riesgos potenciales. En el libro de Administración de Operaciones de Kohler en 2016 nos indica que para llevar un mejor control se debe de tener un calendario que especifica cuándo se deben realizar las actividades y un calendario le permite al gerente asignar recursos efectivamente, monitorear el progreso y tomar acciones correctivas cuando estas sean necesarias implementarlas. Siguiente diapositiva. Tenemos las técnicas de administración de proyectos. El primer punto, como ya hemos dicho anterior, también tenemos la definición, identificar las actividades que se deben completar y la secuencia requerida para realizarlo. En planeación de recursos, para cada actividad determinar la necesidad de recursos personales, tiempo, dinero, equipos, materiales y entre otros. La standardización, como dijimos anteriormente, es especificar un calendario para la terminación de cada actividad y respetar ese cronograma. Y por último tenemos que el control del proyecto, establecer controles apropiados para determinar el progreso y desarrollar planes alternativos de anticipación de problemas para cumplir el calendario planeado. Gracias.
Buenas noches, profesor. Mi tema que son los métodos PERT. El diagrama PERT es una herramienta que se utiliza para programar, organizar, planificar en detalle las tareas de un proyecto de manera visual. Es una característica que tendrán en común tanto el diagrama, los métodos PERT, que se conocen como los técnicas de evaluación y revisión del programa, y también los métodos CPF, que eso veremos posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los métodos PER, o como anteriormente sus siglas en inglés, es un método que se define por tener una variable aleatoria. También son métodos probabilísticos. ¿Qué me refiero con una variable aleatoria? La variable aleatoria en este caso es la variable de tiempo, ya que no podemos determinar con exactitud cuál será la cantidad de tiempo que nosotros necesitaremos para la evaluación de nuestro producto. Bien. ¿Cómo hacer un diagrama PER? Este necesita 5 pasos. Primero, paso 1, identificar las tareas del proyecto. Paso 2, definir las dependencias entre las tareas. Paso 3, vincular las tareas del proyecto. Paso 4, establecer el programa del proyecto. Y paso 5, gestionar el progreso de las tareas. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, identificar las tareas del proyecto. El primer paso para crear un diagrama PER exitoso implica identificar y recopilar información de las tareas necesarias para el proyecto. Eso puede definir tanto definir cuáles son la cantidad de tareas que necesitaremos para evaluar nuestro producto. Ya puede basarse en departamento o en procesos. Segundo, definir las dependencias de las tareas. La dependencia de una tarea es una tarea o la dependencia de una tarea es una tarea o un hito que depende de que se finalice otra tarea antes de poder iniciarse. ¿Qué se refiere a eso? Hay tareas hay tareas que pueden realizarse de manera paralela y en cambio hay otras que dependen que para su realización es necesario haber realizado otro proceso anteriormente. Y por último, vincula las tareas del proyecto. Una vez que se han creado las dependencias de las tareas, puedes crear un diagrama PER vinculando las tareas del proyecto entre sí. De esa forma podemos visualizar las que pueden realizarse de manera paralela y las que tienen dependencias. Un ejemplo para poder explicarme de mejor manera estos 3 primeros pasos es ejemplo de una empresa manufactura que realiza zapatos. Ya. ¿Qué debo hacer primero? Identificar las tareas del proyecto. Lo identificaré de manera visual para poder llevar un mejor control. ¿Cuáles son las tareas de proyecto para una zapatería? Una empresa que se dedica a realizar zapatos. Primero, establecer las plantillas para la tela. Segundo, establecer los tamaños de la horma. Tercero, establecer cuáles son los tamaños de las suelas para realizar el pegado. Ya tengo las tareas. Segundo, definir las dependencias de la tarea. ¿Qué tarea puede realizarse de manera independiente? Puede ser de realizar las plantillas de la tela. ¿Qué tarea depende de esa? De esa plantilla de tela, nosotros podemos calcular el tamaño de la suela para el respectivo zapato. Y por último, vincular las tareas, tanto las que pueden realizarse de manera paralela y las que dependen de otro. Y al momento de vincularse, nosotros podemos tener nuestro producto terminado, que sería el zapato. Siguiente diapositiva, por favor. Como se explica en este diagrama PER, los nodos, también llamados eventos o hitos, aquí dependen cada una de las tareas para realizar nuestros zapatos, las que dependen de otras para el cumplimiento de su función, para por último tener nuestro proyecto finalizado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Cuarto paso, establecer el cronograma del proyecto. A estas alturas, para el método PER, también técnicas técnica de evaluación y revisión del programa. Bien. Primero, como te lo dije, en el método PER se maneja una variable aleatoria que es el tiempo, porque esa no la conocemos con exactitud. Por eso tenemos que considerar el tiempo de distintas formas. La duración siendo optimista es la cantidad mínima de tiempo necesaria para realizar la tarea. La duración siendo pesimista es la cantidad máxima de tiempo necesaria para realizar la tarea. Y la duración del tiempo más probable, la mejor estimación es cuánto tiempo se necesitará para realizar una tarea. Teniendo un ejemplo anterior, digamos que para nosotros fabricar 100 zapatos utilizamos 2 días. O sea, digamos que el tiempo optimista son 2 días. Podemos decir que es nuestro tiempo, digamos, es nuestro tiempo optimista, ya que nuestros trabajadores llegaron a tiempo, realizaron sus trabajos de la manera más eficiente y cada uno y la maquinaria trabajó al 100%. Ese es nuestro tiempo optimista, nos permite sacar 100 zapatos en 2 días. Ya, y nuestro tiempo pesimista, en este mismo ejemplo, podemos decir que una máquina se dañó, otra máquina no está trabajando al 100%, y algunos trabajadores tuvieron retraso. Podemos decir que para realizar 100 zapatos nos tomó 4 días. Y el tiempo más probable que se puede manejar con antecedentes históricos, se puede decir que para que los trabajadores realizan su trabajo de manera normal, las maquinarias funcionaron, nuestro tiempo probable fue de 3 días. Siguiente diapositiva, por favor. Quinto, gestiona el progreso de las tareas. El paso final para que un diagrama PER es gestionar el progreso de las tareas hasta la finalización del proyecto. Como se los dije, es lo que tienen la característica en común que tiene el diagrama PER y CPM,
es que ambos mantienen sus tareas de manera visual. O sea, con un gráfico, de esa forma se puede gestionar mejor su cumplimiento de las tareas. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué son los métodos CPM o métodos de la ruta crítica? Ya. En Project Manager, el método de la ruta crítica consiste en plasmar visualmente todas las secuencias de actividades, creando un camino desde el inicio hasta el final de un proyecto, que es lo que tienen en común con los métodos PERT. El método de la ruta crítica tiene como fin identificar las tareas más importantes del cronograma del proyecto, detectar las dependencias de las tareas y calcular la duración de las tareas. O también se puede decir que este método, como dice su nombre, se encarga de buscar la ruta crítica. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuál es la ruta prioritaria para la elaboración de nuestro producto y que éste llegue a su finalización? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Cómo encontrar la ruta crítica? Esta diferencia del otro se basa en 6 pasos. Primero, enumera las tareas y los detalles del proyecto. Segundo, identifica las dependencias de las tareas para el proyecto. Tercero, crea un diagrama de red de tareas. Cuarto, estima la duración de cada tarea. Quinto, encuentra la ruta crítica en función de la secuencia más larga. 6. Calcula la holgura total. Si se dan cuenta, este método tiene similitudes con método PERT en las primeras tareas. Primero, enumera las tareas. A diferencia de otros, utilizamos las tareas, estas las enumeramos de forma jerárquica. Las enumeramos de forma jerárquica, la cual puede decir nombre del proyecto, como lo está mostrando en la imagen que está ahí, nombre del proyecto, las etapas que se pueden realizar de manera paralela y las dependencias, que sería tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Siguiente diapositiva, por favor. Identificar las dependencias. ¿Qué se quiere decir con eso? Como se lo dije con el ejemplo de zapatería, hay tareas que dependen de otras para poder realizarse. Eso también se puede manejar con un sistema de costeo por proceso. Ya. Tercero, crea un diagrama de red. El próximo paso para convertir la estructura de desglose es un diagrama de red, que es un diagrama de flujo que muestra cronologías de las actividades. ¿Qué se refiere con cronogramas de las actividades? Aquí, a diferencia del método PERT, nosotros tenemos que calcular de manera independiente cuánto tiempo lleva a realizar cada actividad, ya sea que se realice de forma independiente o dependa de otra. Siguiente diapositiva, por favor. Cuarto, estima la duración de cada tarea, como estaba mencionando anteriormente. Para calcular la ruta crítica, la secuencia más larga de las tareas críticas, primero debes estimar la duración de cada tarea. Ya, y por último, macho, el siguiente paso. Quinto, calcular la ruta crítica. Para la calculación de la ruta crítica es necesario seguir los siguientes pasos. Paso 1. Escribe las fechas de inicio y finalización de cada actividad. Paso 2. Revisa la fecha de finalización de la última actividad de la secuencia. Y paso 3. La secuencia de actividad con mayor duración es la ruta crítica. ¿Y por qué es con la de mayor duración? Ya que esta lleva a cabo todos los procesos necesarios para la elaboración de nuestro producto. Siguiente diapositiva, por favor. Como lo pueden ver en la siguiente gráfica, hay tareas que se pueden realizar de manera independiente. En este caso son las tareas D, A y B. Las tareas dependientes serían las tareas E y F, que dependen de la tarea que se realice antes la tarea D, también igual a C. Y ambas tareas, y todas las tareas tienen que ser necesarias para la finalización de nuestro producto. O en este caso, llegar a la fecha estimada, fecha inicial y fecha final. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y por último, calcula la holgura total. ¿Qué se refiere con holgura? La flexibilidad que nosotros tenemos para realizar la entrega. O sea, ¿cuál es el tiempo que por ejemplo, se puede decir que si nuestra entrega tiene un tiempo fijo, no tiene holgura, ya que no tiene flexibilidad. Nosotros tenemos un tiempo exacto a cumplir. En cambio, si nosotros podemos decir que nuestra entrega puede ser retrasada unos cuantos días por algún problema, nosotros sí contamos con holgura. Bien. ¿Qué es la holgura total? Es la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse desde la fecha de inicio temprano sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni transgredir la limitación del cronograma. ¿Qué es la holgura libre? Se refiere a cuánto tiempo se puede retrasar una actividad sin impactar a la siguiente actividad. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas? Que la holgura total sí tiene la fecha de estimación del proyecto, y es muy importante tener en cuenta para poder definir cuántos días se puede retrasar. En cambio, la holgura libre no la tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, y para terminar con la investigación, tenemos la logística y la gestión de inventario. La gestión de inventario en la logística se encarga de facilitar la entrada y salida de los productos al almacén, su clasificación y su correcto resguardo. ¿Qué quiere decir esa parte? La logística se encarga principalmente del proceso productivo, tanto como la adquisición de materia prima, la elaboración del producto, hasta poder llegar a su producto terminado. Para diseñar los sistemas logísticos es necesario llevar a cabo un sistema integrado de recursos y actividades que permitan atender el mercado objetivo con elevado nivel de servicio, al menor costo posible y con la mejor calidad.
Como se lo mencioné anteriormente, todo el proceso logístico y gestión de inventario no solo se basa en el inventario de productos terminados, se basa tanto en el inventario inicial, que sería la materia prima, el inventario en proceso, que sería el producto que no está completamente finalizado, pero ya se está elaborando, y por último, el inventario final, hasta que éste llega hasta la distribución del mercado. Ya, muchas gracias.